Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, vuelta de vacaciones y empezamos, como no, con todo lo que está en estos momentos cercando, rodeando a Pedro Sánchez. Que cuidado que no es poco, estábamos No, haciendo, no. antes de empezar a grabar, un poco de resumen. Hay 5 puntos muy claros, 4 de ellos judiciales, uno, bueno, digamos que no, pero también tiene como contexto, obviamente, el tema judicial de la amnistía y tal, y estoy hablando del cupo catalán, pero bueno, pero tiene 5 problemas en estos momentos encima de la mesa, 4 de ellos judiciales, uno de ellos, cuidado, en el caso Begoña, que ya le empieza a apuntar directamente a él, porque Ujú. David Sanza, el buscafondos, aquí estaba Bego Fundraiser y el fundraiser de Bego Fundraiser. Bueno, pues Eso el es. fundraiser de Bego Fundraiser va y resulta que es amigo íntimo de él, no de ella. Pero, Sandra, si quieres vamos a hacer repaso de todas las líneas, todo lo que puede acabar provocando que este señor Pedro Sánchez tenga inmensos problemas este año. Bueno, yo creo que en líneas generales lo que hay que decir es que yo creo que nunca hemos estado tan cerca de que Pedro Sánchez se vea obligado a abandonar el Palacio de la Moncloa como lo estamos ahora. Obviamente no soy ingenua, sé que esto tampoco es fácil que suceda, porque si algo nos ha demostrado el líder del Partido Socialista es que es experto en resurgir de sus cenizas, o que, como decía el otro día Carmelo Jordán, no es que tenga 7 vidas, sino que tiene 77, ¿no? Pero sí que es verdad que se le acumulan los problemas, se le acumulan los frentes, los escándalos, las polémicas. En el plano político, por supuesto, tú citabas el cupo catalán, pero también tenemos la dificultad que va a tener para aprobar los presupuestos, y ojo, porque aquí ya seguimos con prórrogas y más prórrogas, y otros tantos, la inmigración, la economía. Ahí son muchos los problemas políticos, pero sobre todo, y tú lo citabas, los frentes que tiene abiertos en el plano judicial. Y digo sobre todo porque al final eso es lo importante, ¿no? Políticamente hemos visto que a Pedro Sánchez le da igual todo, con tal de seguir en el poder, no le importa ni traicionar a sus votantes, ni traicionar a sus socios, ni decir una cosa y mañana la contraria. Prorrogar presupuestos, por supuesto, es lo de menos, pero claro, judicialmente sí que puede haber algo que le obligue a dar un paso atrás, ¿no? Y en este sentido, pues son 3 o 4, con el último que se ha reabierto en las últimas horas, pues, o que se ha reactivado, mejor dicho, los frentes judiciales que tiene por delante y que se lo pueden llevar por delante, ¿no? Por un lado, el caso de Begoña Gómez, con importantes novedades, tú lo citabas, el tema de David Sanza, la persona que le habría ayudado a Begoña Gómez a conseguir los fondos de su cátedra, y esto es importantísimo porque, como bien dices, ya salpica directamente al presidente del gobierno, ya que es un amigo íntimo, y luego explicaremos toda la historia y por qué sabemos que es amigo íntimo. El tema de su hermano, que es verdad que durante este verano hemos tenido menos novedades, pero lo más importante desde mi punto de vista de este caso es que, si algo ha dejado claro la juez, es que no está dispuesta a tirar la toalla, que cada vez que alguien le pone una piedra en el camino demuestra que va a ir más allá. Ahora, bueno, pues la agencia tributaria había dado a entender que no veía indicios de delito en ese incremento patrimonial, y ella ha dicho, vale, muy bien, ¿quién ha firmado el informe? Porque es que se os ha olvidado firmarlo, ¿no? Y Bueno, cuando la jueza pide... Sandra, ese informe es maravilloso porque Sí, para todos los contribuyentes españoles la ley lo deja muy claro. O vives en España o tu principal fuente de ingreso está en España. En cualquiera de los dos casos, uno u otro o los dos, en cualquiera de los dos casos, tú eres declarante español. Bien, uh-huh. David Sánchez, el hermano, se autoconsidera, pese a recibir por lo menos por la información que tenemos, el 100%, el íntegro absoluto de los ingresos que obtiene los obtiene en España. Y el informe asegura que está bien lo que está haciendo sin aportar ni una sola gota de información de dónde estaría la otra fuente de ingresos que anularía que esta fuese la fuente de ingresos principales. O sea, yo no he visto un cómic mayor, lo califico así abiertamente, un TVO Sí. mayor, firmado por la Y agencia no, tributaria en mi vida. Y no solo eso, sino que estamos hablando de un señor que incrementa su patrimonio de una forma, no sé, vamos, a mí me parece sorprendente, hasta el 1.700.000 euros, con un sueldo de 50.000, que me diga cómo lo hace, porque es que se convierte a partir de ya en mi gurú económico, ¿sabes? O sea, Sí, es sí. que de verdad que es que hay cosas aquí que uno dice, puede ser casualidad, pero esto siguen sin explicárnoslo. Y si algo ha dejado claro la jueza, como decía, es que va a llegar hasta el final, y creo que esto es una buena noticia. Entonces tenemos caso Begoña, caso hermano, ojo al caso Coldo, porque la imputación de Ábalos está cada vez más cerca y él ya ha dejado caer las advertencia, amenaza o llamémosle X, de que ya no le debe lealtad al PSOE, sugiriendo así que podría tirar de la manta. Y luego un cuarto caso que yo decía que se ha Déjame que te motivado. pregunte por este tercero, Sandra. ¿Tú crees que ha metido la pata Óscar Puente? Sería por enésima vez, pero vamos, sobreentiendo que en este caso se lo ha ordenado Pedro Sánchez. Al encargar ese informe de auditoría para culpar a Ábalos, y resulta que en el informe de auditoría, por ejemplo, sale que tienen en estos momentos 8 millones de mascarillas sin justificar la entrega. Y dices, ¿pero qué habéis hecho? ¿Tú crees que ha metido la pata? Yo creo que sí, en el sentido de que no lo entiendo, no he entendido muy bien el movimiento. Es verdad que puede que se nos escape algo, que haya algo que no sepamos y que por tanto lo hayan hecho así, pero también cabe pensar que el personaje es el que es, tú lo has dicho, Óscar Puente no es precisamente el más listo de su promoción, y puede que haya metido la pata.
No lo sé, no sé lo que va a pasar ahí, pero es verdad que le genera otro problema a Pedro Sánchez. Fíjate que yo creo, Sandra, que si ha metido la pata, la ha metido más que por él, que evidentemente no es el más listo de su promoción, si es que tuvo promoción, sino por la chulería de Pedro Sánchez. A mí esto me huele a un choque de cuernos entre Pedro Sánchez y Ábalos, y Pedro Sánchez, que es muy osado y Puede es muy ser. chulo, que haya dicho que no me atrevo, te voy a sacar Pues un ahí. informe de auditoría para culparte de todo. Claro, el problema es que si le culpas de todo al que era tu ministro y tu secretario de organización del partido, hombre, a lo mejor te estás culpando a ti. Hombre, yo no sé si va a tirar o no de la manta, pero más allá de que tire o no, el hecho ya de que lo sugiera, de que diga eso, Ya. pues bueno, ya no les deja muy buen lugar, ¿no? Con lo cual, por eso digo que es un frente, un problema que se le abre, aparte de que luego, bueno, pues oye, el voto de Ábalos está ahí en el Congreso y en algún momento les puede salvar de alguna o no salvarles, con lo cual eso también es importante. Y luego decía que hay un cuarto caso que no podemos perder de vista, que es el tema Pegasus. Ojo a la primicia que publicaba el lunes nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, la Audiencia Nacional ha recibido un segundo paquete de información del caso Pegasus de Francia. Esto es fundamental y además a mí me parece muy interesante porque es verdad que cuando Pedro Sánchez escribió aquella carta de hombre enamorado y tal y se tomó su periodo de reflexión, muchos lo vincularon a la imputación de Begoña Gómez y es evidente que probablemente algo tenía que ver. Pero lo que también había pasado en esos días era que se había reabierto el caso Pegasus. O sea que, ojo, porque este frente también le puede incomodar y mucho al presidente del gobierno, al que, como digo, se le acumulan los problemas y por eso insisto en que, más allá de que efectivamente ha demostrado que es experto en resurgir de sus cenizas, pues nunca antes hemos estado tan cerca de que se vea obligado a abandonar la Moncloa. Por cierto, que luego tiene otro caso que no es Sánchez, esto ya sería noticia, dice, hay un caso en España que no afecta a los Sánchez, esto ya sería noticia, pero que sí que le puede afectar a su estructura de gobierno, que es el caso famoso de las vinculaciones entre el régimen de Putin, entre Rusia, las injerencias con el separatismo y en concreto con Puigdemont. Mm. Ese caso, el juez Aguirre ya ha cerrado la parte que a él le tocaba y lo tiene Ujú. elevado al Tribunal Supremo, con lo cual, cuidado, porque si Puigdemont se da cuenta de que efectivamente puede ser procesado y puede ser finalmente incluso condenado por traición, por el tema de las injerencias rusas, sobreentiendo que también Puigdemont se lo cobraría retirándole los apoyos a Pedro Sánchez. Es que ahora mismo políticamente tiene una situación de debilidad absoluta, ¿no? Porque tú hablas de ese punto, pero es que ahora mismo, ¿qué aliciente tiene Junts para seguir apoyando a Pedro Sánchez? Es que ahora mismo Totalmente. carece de alicientes, con lo cual en cualquier momento, con la chulería que caracteriza a Junts, pueden decir, hasta aquí hemos llegado, o esto no te lo apruebo, o esto no te lo apruebo. ¿Qué pasa? Que aquí hay dos partes, ¿no? El esto no te lo apruebo, yo creo que lo vamos a ver en más de una ocasión, pero eso es que desgraciadamente a Pedro Sánchez le da exactamente igual. Y claro, la otra opción que sería apoyar una moción de censura, yo no lo veo viable. Todo puede ser, y oye, pues ojalá, ¿no? Pero no lo veo. Pero en cualquier caso, yo creo que tiene una situación muy delicada y que tiene demasiadas patatas calientes, insisto, en la cúspide de todos los problemas, el caso Begoña, del que hablábamos, con la aparición estelar de David Sanza, que yo creo que es fundamental y que va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Claro, decías tú antes lo de que ha dejado pruebas más que claras y evidentes David Sanza de su amistad con Pedro Sánchez. Vamos a recordar lo que hizo este Mm. hombre en un programa de televisión hace 8 años. Directamente era La Sexta. Bueno, le estaban entrevistando a Pedro Sánchez y era la famosa historia de tengo una pregunta para usted. E Ujú. intervenía determinada gente que había contactado el programa, lógicamente porque les había dado los nombres Pedro Sánchez, para que entraran y le lanzaran un mensaje. Y ahí apareció David Sanza. Bueno, pues David Sanza, el mensaje que le dijo es: mucha suerte, venga campeón y ve buscando cancha en la Moncloa, cancha de baloncesto, y dónde ponemos en el Palacio la neverita. Todo esto mientras se retorcía de risa Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que reconoció efectivamente que era su amigo, era el amigo del Ramiro de Maeztu, eran compañeros de baloncesto, de todo les unía. Bien, pues el todo les unía. Resulta que ha acabado con que en el año 2020 el encargado de buscar patrocinadores para la cátedra de Begoña Gómez no fue nadie cercano a Begoña Gómez, Mm. sino que fue David Sanza, amigo personal del presidente. Hombre, si tenemos en cuenta que en Moncloa, es decir, en Presidencia, fue donde se citó al rector Goyache para que se preparara la cátedra, a lo mejor va y resulta que la persona que empieza a tener encima el cartel de potencial imputado empieza a ser Pedro Sánchez, porque parece Claro. obvio que la cátedra quien la lanzó fue él.
Es que en esta vía hay muchas claves que de verdad que creo que van a ser fundamentales en los próximos meses, ¿no? Para empezar, porque como tú decías, ahora ya no estamos hablando de Begoña Gómez, ahora estamos hablando de Pedro Sánchez. Este señor podría ser un conocido, alguien puede decir, bueno, era un conocido más del Ramiro de Maeztu. No, cuando uno ve ese vídeo de La Sexta, se ve claramente que hay una relación de amistad y amistad Firme, muy seria. continua, consolidada, porque nadie habla así, y menos a un candidato a la presidencia del gobierno. Venga, campeón, suerte, ¿qué? La ¿Dónde ponemos la neverita. neverita y tal? O sea, ese tipo de frases, ese tipo de conversación demuestra que hay una relación sólida y una relación de continuo, ¿no? Con lo cual, lo de que es el amigo íntimo de Pedro Sánchez, esto es incuestionable. Bien, claro, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de tráfico de influencias, que es lo que subyace a todo el caso de Begoña Gómez, es muy difícil de demostrar judicialmente, incluso aunque las sospechas estén sobre la mesa y aunque moralmente, éticamente todos lo veamos claro. Porque no vale con que, oiga, es que yo me presento como la mujer del presidente y me tratan ya de una manera o de otra. No, es que en este caso aquí vemos que irrumpe el amigo íntimo de Pedro Sánchez para conseguirle patrocinios. Y el orden de los acontecimientos es fundamental, porque tú apelabas antes a la visita del rector a Moncloa. Bien, esto es clave. En la Universidad Complutense, la normativa lo que dice es que para aprobar una cátedra, cuando se va a crear esa cátedra, ya se tienen que tener cerrados los patrocinios. Aquí no. En el caso de Begoña Gómez es al revés. El rector va a Moncloa, se aprueba la cátedra y a posteriori se buscan los patrocinios. Y qué casualidad que en la búsqueda de esos patrocinios, que eso sí se garantizan antes, no te preocupes que no va a haber ningún problema, interviene el amigo íntimo de Pedro Sánchez, y esto no es que lo sepamos nosotros porque lo digamos nosotros, es que lo confiesa el CEO de Reales Seguros. O sea, es que esto Mariscal. es clave, que lo dice uno de los testigos del caso. Dice que quien les pone en contacto es David Sanza. Y además, para hablar de tráfico de influencias, tiene que haber un beneficio. Es que el beneficio está claro y esa parte la hemos publicado en Libertad Digital en las últimas semanas. David Sanza, casualidades de la vida, ese año 2020, en el que les busca patrocinios a Begoña Gómez, obtiene 170.000 euros en créditos del ICO. Además, estamos hablando de que su empresa English for Fun, que es para la que obtiene estas ayudas, en 2021 su patrimonio era de 185.000 euros. Hombre, que te den ayudas por 170 y que tu patrimonio sea 185.000, yo no sé, creo que no es muy lógico, ¿no? Con Sandra, lo cual algo huele mal. y un año después la declara inactiva por extinción. Pues eso, es que Dices, glorioso, volvemos. a quién le hemos endosado ayudas? ¿A quién se lo estábamos dando? Porque si la has declarado inactiva por extinción, ¿a quién le hemos dado realmente esa ayuda? Volvemos a lo mismo, en este caso siempre hay muchas casualidades, ¿no? Y una vale, dos puede, tres a lo mejor, pero es que ya son demasiadas. Y este señor recibe además dos ayudas que yo no sé si a otros empresarios les pasaría lo mismo. Por ejemplo, dos de ellas las recibe en mayo con diferencia de un día y otra ya luego en diciembre, una vez que ya están aprobados los patrocinios de la cátedra. Bueno, pues yo espero que la justicia indague ahí, porque además, si algo me queda claro es que todo aquel que ha ayudado a Begoña Gómez ha sacado algo, ha sacado un rédito económico. En el caso de Globalia, que financió sus actividades en el Africa Center, un rescate multimillonario. En el caso de la OMT, que financió también sus actividades, una sede gratis y una reforma millonaria por la cara. En el caso de Barrabés, que es el que le ayudó a montar la cátedra, dos cartas de recomendación que le abrieron las puertas a toda una serie de ayudas y subvenciones millonarias. Y en el caso de David Sanza, pues lo estamos diciendo, ¿no? Estas otras ayudas en el año 2020, año en el que él ayudó a Begoña Gómez a conseguir el patrocinio para su cátedra. Bueno, pues para mí, blanco y en botella, vamos. Fíjate que eso, lo que comentabas, que es así literalmente, es por la parte de una de las empresas del amigo el Neveritas, vamos a ponerle ya sobrenombre. ¿Dónde ponemos la Neverita? Pues mira, David Sanza te ha caído el sobrenombre de David el Neveritas. Pues el Neveritas tenía una empresa, efectivamente English for Fun, que después de recibir esas ayudas acaba en extinción, pero tiene otras. Y cuidado porque la otra, que también es muy llamativo, no era una empresa nueva, era una empresa, una correduría de seguros, Sanza Correduría. Oye, en el año 18-19 estaba rondando el negocio de unos 400.000 euros, es decir, una correduría muy pequeñita. Bueno, pues a estas alturas ha multiplicado por 3 la actividad. Oye, yo no voy a decir nada en contra de los empresarios exitosos, pero hay que reconocer que este fue de éxito tardío. Es decir, Sí. tuvo que esperar a que pasara el año 20, justo el año en el que ayuda a Begoña Gómez, para que se fuera incrementando todo lo que previamente no se había conseguido incrementar. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Y yo, vamos a ver, no tengo por qué dudar de nadie, pero evidentemente que tú tengas el marchamo o que tengas el aval de presidencia del gobierno, hombre, puertas te abre. Y sé que es una hipótesis, pero puertas te abre. Y lo que no es una hipótesis es que hasta que él ayuda a Begoña Gómez, su empresa era muy pequeñita. Y después es 3 veces el tamaño.
y dices, oye, te ha ido bien, ¿eh? Te ha ido bien. En unos años en los cuales, por cierto, hemos tenido crisis del COVID, crisis energética, crisis internacional por el tema del ataque de Rusia, pero a él le ha ido tan bien que ha multiplicado por 3 el nivel de negocio, el volumen de Pero y negocio. sobre todo por lo que yo decía, ¿no? Cuando tú ves el hecho aislado puedes pensar que es una casualidad, pero es que todo aquel que se acerca a Begoña Gómez resulta agraciado con el premio Exacto. gordo. O Es el sea, imán de las bondades. O sea, eso tú te es. acercas y automáticamente sales con fruto. Es una cosa maravillosa. Entonces yo creo que es ahí donde hay que hacer hincapié, ¿no? En insisto, a uno le puede tocar la lotería, pero ¿por qué le toca a todo el mundo que se arrima a Begoña Gómez o que se arrima al matrimonio Sánchez? O sea, es que O ese sea, la tipo de propia, cosas ya... fíjate Sandra, la propia Begoña Gómez estaba en un trabajito normalito y corriente, pequeñito, de una empresa pequeñita, Task Force, hasta que su marido asciende en el PSOE y hasta que su marido asciende en Moncloa. Y a partir de ese momento se relaciona con Naciones Unidas, con la OMT, con ministros africanos, con presidentes, entra en multinegocios, entra en Pacto Mundial, que es una división de Naciones Unidas para formar a todos los países del universo universal, en formación en ODS, en Agenda 2030. Nada de eso le había ocurrido hasta que su marido era presidente del gobierno. Era un diamante en bruto, muy bruto, pero un diamante en bruto. Y ahí estaba esperando. No tiene carrera, pero oye, ha sido llegar su marido y directora de una cátedra en la mayor universidad española, pública, por supuesto. Yo, sinceramente, yo no sé qué es lo que se acabará consiguiendo demostrar, porque es verdad que el delito de tráfico de influencias tiene una carga probatoria complicada. Sí. Ahora, desde el punto de vista político, es de una obscenidad. Es de una Hombre. obscenidad que les debería llevar no sé, a tener un poquito de vergüenza, como Es poco. que yo sé que esto ya empieza a ser recurrente, pero es que de verdad parémonos a pensar qué pasaría si todo esto estuviera alrededor no de Begoña Gómez, no de Pedro Sánchez, De sino de Ayuso. Feijóo o de Ayuso. Bueno, de Ayuso no es que tenga que dimitir y tenga que abandonar la sede de la Comunidad de Madrid, es que la cuelgan en la hoguera. O sea, es que esto sería un hecho. Entonces, bueno, yo no creo que haya que llegar a ese punto, pero creo que sí, por decencia, alguien debería dar un paso atrás, ¿no? Ahora bien. Ponemos el foco en Pedro Sánchez y es evidente que hay que ponerlo, pero yo creo que con todo lo que tenemos sobre la mesa, tanto a nivel judicial como a nivel político, hay que poner el foco y mucho en el Partido Socialista, en un Partido Socialista que ya no le reconoce nadie, que ya no es un partido de Estado, que ya traga con todo, que ha demostrado que hay más cobardes que valientes. Y yo creo que esa es la verdadera tragedia, porque un presidente puede pasar, puede tardar 2, 4, 10 años en irse, pero el Partido Socialista es un partido que es grande, que es un partido de Estado, que va a permanecer y a mí me preocupa mucho la deriva que está adquiriendo, ¿no? Y esto ya, antes era el sanchismo, Pedro Sánchez, no, es que ahora ya es todo el Partido Socialista que se está convirtiendo en cómplice de esta situación escandalosa, se mire por donde se mire. Totalmente de acuerdo, Sandra. Es que además ya ha anunciado una nueva purga que afectaría a los pocos núcleos que se han atrevido a decir algo, porque llamarle rebeldía a lo Sí, que hay eso te dentro iba a del Partido decir. Socialista a mí me entra la risa. O sea, a los sumos se han atrevido a decir, hola, Pedro Sánchez, a lo mejor no es usted el hombre más guapo, sino solamente está entre los 5 más guapos del mundo. O sea, a Tudanca, al de Castilla y León, Sí. como se ha atrevido a decir algo sobre el tema de que le van a retirar fondos para regalárselos a la multipremiada Generalidad Catalana, ya está en la lista negra. A Lobato, el madrileño, deben considerar que no le ha defendido lo suficiente. Yo estoy a cuadros, porque yo es que he estado en tertulias donde se ha puesto a defender activamente el papel de Begoña y a decir que cómo podíamos atacar a Begoña. Y digo, ¿atacar? ¿Pero tú te has enterado de lo que son prácticas corruptas y de lo que es una instrucción judicial? Bueno, les ha debido parecer que no lo ha defendido con suficiente ardor guerrero. A la división aragonesa están en jaque 100% para cargarse a todos los seguidores de Lambán y meter a Pilar Alegría. Así podríamos ir repasando, es decir, los pocos Sí. núcleos en los que se ha dicho algo, ya ha anunciado Pedro Sánchez una purga. Pero por eso digo que a mí me entristece la cobardía que hay en el Partido Socialista, ¿no? Porque a mí, o sea, a bote pronto me resulta increíble que no haya nadie en el Partido Ya. Socialista que se rebele. Y ya no hablo de altos cargos, que a veces, bueno, pues por la cercanía al poder puede ser más complicado, ¿no? Pero nadie se va a rebelar en el Partido Socialista, nadie va a intentar, aunque no gane nada, aunque no pueda plantarle cara al liderazgo propiamente dicho de Pedro Sánchez, nadie va a iniciar una rebelión. O sea, insisto, es que ya no son todos los casos judiciales que yo creo que son, vamos, tremendos. Es que es toda la debilidad política que hay, porque es que estamos hablando de un presidente que además no está gobernando, que lo único que está haciendo es
iba a decir contentar a sus socios, pero a veces lo que hace es marear la perdiz, porque contentar tampoco sabemos muy bien en qué va a quedar todo el tema del cupo catalán. Pero como bien decíamos, Junts ya no tiene aliciente para votarle. Podemos, ojo, a la pelea en la que se está metiendo con Sumar, que yo creo que cada vez es más evidente. Este verano hemos tenido hasta guerra de bikinis entre Irene Montero y Yolanda Díaz, pero fuera de broma, sí que veo ahí una posible guerra. Y además es que hay cosas que yo creo que a los partidos de izquierda les tienen que remover, porque hemos aprobado una ley de paridad con un error que deja desprotegidas a muchas mujeres. Llevan pidiendo la aprobación de las 8 semanas remuneradas para cuidado, ni se sabe, y le están dando largas. Es que al final está fallando a todo el mundo, a los suyos, a la oposición, a los votantes, a todo el mundo. Y eso por no hablar de la crisis migratoria sin precedentes que estamos viviendo y lo que está por venir, porque la última parte del año siempre es peor que la primera. Al tema económico, o sea, tenemos los datos del paro que tenemos, hemos conocido este martes esos datos, el peor agosto desde 2019, por primera vez en 20 años el campo baja del 1.000.000 de trabajadores. O sea, Ya. ¿qué está haciendo Pedro Sánchez? Es que yo, de verdad, no sé, que alguien me lo explique, porque no ¿Sabes veo ¿Sabes quién te lo puede explicar? ¿Quién? Begoña Gómez. Ah. Begoña Gómez te puede explicar perfectamente a qué se dedica realmente Pedro Sánchez. Cada uno de los negocios de Begoña Gómez te pueden explicar perfectamente cuál es la dedicación y la obsesión que tiene Pedro Sánchez. Pero bueno, voy a dejarlo ahí, no vaya a ser que me meta en un lío nada más comenzar el curso. Sandra, que un placer. Igualmente, hasta la próxima. Y ahora le voy a pasar recado a Irene Montero, que le has recordado, lo cual es ¿sabes? Es para aplaudirlo, porque ahora la TikToker de lujo, ¿sabes? Que está en estos momentos perdida por ahí en el Parlamento Europeo, gastándose nuestro dinero en hacerse TikToks e Instagrams, es TikToker e Instagramer. Agradecerá que le hayas recordado su presencia mediática. Pues nada, eso, que vean sus fotos en bikini. Un abrazo, Sandra. Un abrazo, Carlos. Hasta luego.